Excuse me, baby. No, yeah, you baby. Back, you're groovy, baby. Let's make a movie, baby. Time. Excuse me, baby. Let's, yeah, you baby. No, you're groovy, baby. Back, let's make a movie, baby. Time. It's Mr. Worldwide, Agent A, reporting live from Cape Canaveral. Bueno, amigos cibernautas, pues seguimos aquí en su magazine Busca tu Media Naranja, y Mauricio pues otra vez un tema local que pues tiene que ver con todo el Distrito Federal, especialmente con mi delegación, porque el conflicto de la OACM pues no para, Mauricio. La situación que no para, pero además de que no para, van saliendo más cosas, y ahora sí cada vez que se pasa el peine sale más cochino. Y fíjate que pues tuvimos la oportunidad, amigos cibernautas, de leer en la revista Proceso, ojalá ustedes lo puedan ver, un artículo de periodista Santiago Igartúa, si no mal recuerdo, y el artículo se llama La UACM rende la política. Y pues así sencillo, Mauricio, este periodista expone la problemática en otro sentido, en una perspectiva que quizás yo no lo había visto. Y en él dice que pues prácticamente en la OACM se está dividiendo en dos grupos. Parte también del proceso político que enfrenta el Distrito Federal y las corrientes dentro del mismo PRD y de la izquierda en general. Y esto tiene que ver con que en el artículo pues se expone que la rectora, como se ha filtrado en muchos periódicos y en las mismas redes sociales, tiene el apoyo directamente del gobierno del DF y de Marcelo Ebrard. Y por otra parte, él hace referencia en entrevista a la misma rectora y que hace mención que hay grupos dentro de la misma universidad que le están moviendo el tapete. Nosotros hemos insistido en esta parte sobre la misma rectora de su incapacidad para llegar a acuerdos. Pero sí deja ver este artículo donde hay una parte dentro de las mismas autoridades de la OACM y gente de los trabajadores, incluso pues la rectora hace mención de algunos profesores, académicos, etc., que forman parte incluso de Morena y de otros grupos de la izquierda que la quieren desestabilizar y golpear. Y en resumidas cuentas que todo es un conflicto político. Pues mira, Memo, antes que nada, los amigos cibernautas, recomendarles que ya este es el tercer video que hemos grabado sobre este conflicto. Y yo he escuchado también en un programa matutino que se llama Primer Café en Canal 40 todos los días. Ayer escuché a la rectora, hoy escuché a los jóvenes que son la oposición, escuché también hoy a la rectora Congroso, y en otros medios he estado escuchando las diferentes versiones. Y yo te voy a decir, Memo, mi punto de vista respecto al asunto, porque bueno, hay planteles tanto en Cuauhtémoc como en Benito Juárez, en otras delegaciones, en Iztapalapa, pero principalmente los campus están ahí, ¿no? Y Gustavo Madero con Cuautepec. Pero a ver, Memo, independientemente de esta visión que le está dando la revista Proceso a este conflicto, hay cosas que son muy puntuales. Para mí, yo no quito el dedo del renglón que ella es la principal culpable, porque a ver, si Marcelo Ebrard te empuja, llegas a ser la rectora y llegas, como lo hemos comentado, abriendo una discusión en medios de comunicación que no tenía ningún sentido que lo hiciera, es porque es torpe, es inepta. Ese es un asunto muy concreto, y la ineptitud no se la puedes trasladar a que los otros traten de derrocarte, porque si tú eres alguien políticamente y sabes perfectamente que esto ya existía, uno de los argumentos es que prácticamente había aviadores, porque toda esta gente recibe salarios para hacer trabajo político. Bueno, cualquier persona, la más inepta que sepa de administración pública o que ha dirigido algún tramo de control de trabajo o lo que sea, a ver, tú le dices a esas personas, bueno, ella habla de 8 o 10 personas, bueno, a esas personas lo que les haces es, desde tu rectoría, empiezas a pedirles el trabajo, de buena forma, que empiecen a estar ahí en la universidad, si no están, pues le empiezas a documentar el caso. ¿Cómo? Pues a través de memorándums, a través de oficios, y vas armando tu expediente para que a la hora de que vengan problemas como esto, tengas el soporte. Papelito habla. Papelito habla, ¿no? Porque tú lo que estás diciendo es que la ropa sucia se lava en casa. Debe haberlo hecho así. Y no en las redes sociales. Y no en las redes sociales y no en los medios de comunicación. Otro ejemplo. El asunto de lo que la Comisión de Derechos Humanos del DF, tú leíste, vean el video número 2, en donde le dan el extrañamiento, y uno de ellos,
uno de los argumentos es el dinero que no le entregó al sindicato. Ella dice, no es violación. Y ella dice, es el sindicato, porque le hace retenido las cuotas. Así es. Y ella dice, es que mi abogado me dijo que no les podíamos entregar el dinero porque están en disputa los del sindicato. Quien ha trabajado con cualquier sindicato, te sientas y si hay una división del sindicato, hay varias formas de tú poder comprobar que tuviste reuniones en donde no hubo acuerdo de ellos. Uno, haces una reunión con minuta. Pero ahora ya en esta época, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos aquí grabando. ¿Cuánto te cuesta una camarita, por Dios? La UASEM debe de tener sus protecciones. Pues simple y sencillamente convocas a ver, señores, como es una reunión realmente importante y yo lo que veo es que no estamos de acuerdo, vamos a grabar la reunión para tener los antecedentes y que, bueno, yo salga exonerada de entrada. Y aquí están mis abogados. De entrada, ellos lo que tendrá que tener por escrito es la petición a los abogados sobre cuál es su punto de vista respecto al problema. Ella tendría que mostrarnos ahorita un oficio circular, en donde un memorándum donde les diga, a ver, está este problema, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y los abogados deberían haber dado la recomendación por escrito. Y si no, cuando menos en una reunión de trabajo debe haber una minuta. Luego, en relación a la respuesta al sindicato, deben estar los oficios en donde están respondiendo por qué no les han entregado los recursos. No nada más decir, es que me dijeron mis abogados y entonces yo les dije a los del sindicato, pues oye, ¿qué tipo de administradora pública es? Hasta este momento no ha mostrado un solo documento respecto a estas imputaciones que le hacen. Son los ejemplos que te pongo concreto, que es de lo más pesado que tiene que ver con esta parte. Y el modelo académico. Esta situación en donde dice que va a ser la reforma, bla, bla, bueno, lo que se quejan los alumnos, que hoy hablaron ahí en Canal 40, es de que el modelo académico que quiere implementar dista mucho de cómo fue concebida la universidad. ¿Y cómo ha utilizado? Pues ha utilizado a su consejo universitario para poder empujar su plan curricular, sin hacer todo el consenso necesario. Nosotros fuimos universitarios y cada vez que nos hablaban de la modificación del plan curricular, se nos paraban los pelos de punta. Con razón o sin razón, es otra cosa. Pero una persona que ha vivido lo que ha vivido, que ha visto qué ha sucedido en la UNAM, qué ha sucedido en la UAM, la modificación curricular tienes que tener la capacidad de llamar a toda tu comunidad para que puedan analizar la currícula que estás proponiendo. Y con base en los consensos prosperás hacia allá. Cualquier inepto, bueno, no, ella que es inepta no lo puede hacer, pero cualquier persona que tiene un mínimo sentido común de cómo se trabaja en una universidad lo hubiera hecho. Y no a base de la imposición llevar precisamente para allá a la universidad. En fin, yo sí creo, Memo, que el asunto que está proponiendo la revista Proceso tal vez puede ser cierto. Sí, no hay que desestimarlo, pero yo le adjudico a ella la culpa. Y yo sí creo que en este caso ya el jefe de gobierno que va de salida, pues tendrá que solucionarlo el asunto antes de que llegue Miguel Ángel Mancera. Mi posición, y tú lo comentaste también en el video anterior, en el número 2, es que le va a suceder igual que a Valdés. Sí, no, es... Ya no hay forma que ella pueda ser interlocutora. Agotó todas las canicas. ¿Qué le queda? Y ella tiene que analizar. Fíjate, se dice que está... Y aún así, en el análisis que hace la revista Proceso, si tuviera este supuesto apoyo que tiene atrás de Marcelo, inclusive yo creo que ahí también ya no sería posibilidad para ella continuar, porque ni siquiera yo creo que no Marcelo, ya en tal situación, pues sería insostenible, más aún con la persona, o sea, su persona que representa a ella. Y además, Memo, el asunto es que ya transgredió ahora a los trabajadores que no les pagan la nómina. Sí. O sea, tú no puedes permitir que ocurra eso. Ella se le imputa a la gente que tomó las instalaciones. Yo nada más un asunto muy concreto. Quien ha estado en la lucha social sabe que se van agotando las instancias y ella no tuvo la capacidad de resolver el problema antes de todo esto. Hicieron el grupo de notables. Fue los diputados. Que de hecho, ahí en el Facebook, de las imágenes que tenemos en la computadora, los últimos días, precisamente Dinora Pisano estuvo la diputada Benito Juárez, por la coalición del Movimiento Progresista, estuvo en el proceso de negociación y estuvo fuerte después de 6 horas. Ahí se destrabó para decirle a los trabajadores cuál era su situación. Entonces, ya la situación, y lo hemos dicho en los otros dos y lo volvemos a reiterar, cuando ella habla de una minoría, es un grupo minoritario, o sea, a ver, es una contradicción. Si es un grupo minoritario, ¿cómo es posible que tú no tengas el consenso suficiente con el resto de la universidad para que ese grupo minoritario permita avanzar? Son 15, ¿no? Sí.
O sea, es absurdo. Ya entre sindicatos, trabajadores y académicos. O sea, ese tipo de cosas es donde que somos de cada uno. Sí, es una cosa que de veras es irracional. No, y las otras, lo más irracional a mí, en mi punto de vista, es no hacer caso ni siquiera al extrañamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Decir que ellos no reciben, que porque son autónomos. En el segundo video ya tiene un mes, más de un mes, lo grabamos el 6 de octubre. El 6 de octubre. Y tenía apenas 2 días de haberse hecho el extrañamiento. Y todavía tenía hasta el 11 de octubre para responder a los extrañamientos. Al extrañamiento. Y te acuerdas que comentamos, bueno, hay que darle el beneficio de la duda, porque lo grabamos, creo que fue un jueves, un viernes el video. Pues faltan días, bueno, pues hay que darle el beneficio de la duda que va a responder. ¿Cómo es posible que una rectora que quiere que la gente, ella le quiere vender la idea de la legalidad, a la Comisión de Derechos Humanos del DF no le responda? Ni siquiera que le haya recibido la recomendación. También nos queda claro. Sí, o sea, tú entiendes que no, pero ni siquiera recibió una silla. Y es además, una cosa ilógica. eso no lo dicen los jóvenes de la oposición, lo dice la propia Comisión de Derechos Humanos del DF, ahí está en su portal. También sabemos que no hay una buena relación entre la Comisión de Derechos Humanos del DF y Marcelo Ebrard. Eso también es obvio, pero eso nada tiene que ver con el asunto entre la UASM y la Comisión de Derechos Humanos del DF, que hizo una serie de recomendaciones que de una manera puntual precisó qué era lo que tenía que subsanarse, y ella no lo realizó. Ese es el punto. Entonces, pues compañero, no sé si quieras agregar algo más al respecto. Iremos viendo a ver qué pasa, especialmente, Mauricio, que la situación del extrañamiento viene en el sentido de violación a derechos laborales. O sea, cosa muy puntual, o sea, no se están metiendo ni cómo fue elegida, ni en el consejo universitario, ni el plan de estudios, no, o sea, una cosa tan puntual como violación a los derechos laborales de los trabajadores, y ni siquiera así, minimizando también el asunto. Pero además, todo eso fue anterior a lo que fue el proceso electoral del tercer consejo universitario. Todo eso, amigos cibernautas, ahí ustedes pueden checarlo en la página de Derechos Humanos del DF. Son imputaciones que tenían que ver desde que llegó, desprestigió a la UASM, y dicen violaron los derechos humanos de todos los alumnos porque el desprestigio les acarrea que no los contraten. Fue uno de los argumentos de derechos humanos. El otro que tenía que ver con despidos injustificados, que no se dieron ahorita en el tercer consejo universitario, tenía ya varios meses de haberse llevado a efecto, entre otras recomendaciones, para que en ese momento ubiquemos dónde está el problema. Y ojalá, insisto, que finalmente la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, pues tenga la fuerza suficiente para poder llegar a los acuerdos. Y sea un interlocutor válido, y en este caso ya que se destrape, sobre todo principalmente ahorita, que le paguen a los trabajadores sus salarios, y que en este caso pues ya ella, si tanto ama y tanta quiere al proyecto de la UASM, que dé paso a un lado y que se quite. Así de sencillo. Bueno, esa es la manera como yo veo que puede darse solución al tema. Pues no sé, Memo. De la misma forma, lo hemos dicho, es insostenible la posición de la rectora Orozco ahí en la UASM, y no quiere decir que con esto se va a solucionar todo el conflicto, como pasó en el caso de Barnes, pero sí sería una solución a corto plazo a uno de tantos problemas que se tienen. Ahora, nada más esperamos que ella no nos acuse que formamos parte del PT, porque somos Movimiento Ciudadano, y que también estamos atrás conspirando en contra de ella, porque ya ves que esa es la teoría de ella, de la conspiración. Así que, amigos cibernautas, regresamos con el tema internacional, en donde el compañero Memo va a hablar acerca de lo que fue la elección de Obama y su triunfo.